Hello guys, el día de hoy estuvimos trabajando con la página número 97, page 97, and the first thing we watched this video. So here we go, let's watch the video because we are talking about measuring, okay? Watch the video. We can measure our bodies. We can measure how big our bodies are. We can measure how heavy they are. And we can measure what our bodies can do, how fast we can run, and how high we can jump. Okay, we measure things in sports. Medimos cosas en el deporte. En el salón de clases medimos qué tan lejos, how far we can jump, because it's different. How far, qué tan lejos. How high, qué tan alto. Okay, so we did the first one, how far you can jump, or how far can you jump. Okay, now lo medimos, lo hicimos y después escuchamos esta lectura. Dice, in many sports, we measure things. We measure how far we can jump or run or swim. We measure how high we can jump. We measure how high a table tennis net is. We measure how big a soccer field is. We measure how big a basketball court is. We can measure the air in our lungs too. Yo les preguntaba a sus compañeros en clase, ¿se puede hacer eso? ¿Podemos medir el aire de nuestros pulmones? We can measure the air in our lungs. Yes, we can. So, eso también lo hicimos. Now, activity number 2. Bien fácil estas actividades, real easy. Let's do it. ¿Qué está haciendo the girl? The girl is measuring or she's jumping. Well, dice, let's choose one. I'm jumping or I'm measuring. How far can you jump? Ahí va la respuesta. Boom. Measuring. ¿Ok? Entonces, esa es la primera actividad. Activity number 1. Activity number 2. Vamos a leer vamos a anotar lo que es nuestra respuesta. Dice, write and write the answer. How far can she swim? And number 2, how high can he jump? ¿Qué tan alto puede brincar? ¿Qué tan lejos puede nadar? She can swim. Y creo que ahí está la respuesta. Y en la otra, the number 2, he can jump. Y ahí está la respuesta. Ok, vamos a hacerlo. Y después en su libreta, yo lo que quería era que practicaran la lectura y la escritura. Es writing. Entonces, esta lectura que está en el square, this green square, la escribimos en nuestra libreta. Dice, in many sports, we measure things. ¿Ok? Toda esa la vamos a escribir en nuestra libreta. Remember, put the date on it. Pónganle la fecha para completar nuestra actividad. Y eso es lo que hicimos el día de hoy con esta página. Nos falta de este lado el experimento, pero eso lo vamos a hacer el día de mañana, ¿ok? I'm going to bring some balloons. Voy a traer globos para hacer esta actividad. Así que nos vemos el día de mañana. See you tomorrow, Friday. See you later. Bye, bye.